Hola, soy Abelardo Rodríguez Macías. Tengo el gusto de presentarles una nueva serie de videos documentales sobre la historia de la universidad. No es la historia oficial o la historia institucional de esta universidad, sino de una memoria. Le hemos llamado la otra memoria universitaria, porque lo que pretende es recoger los testimonios, las fuentes documentales, las opiniones de los especialistas acerca de las luchas que la universidad ha entablado a lo largo de su historia y que le han dado identidad y rumbo a esta institución que ha sido factor clave en el desarrollo de Querétaro a lo largo de muchos años, desde su aparición hasta la fecha. Esta serie, la otra memoria universitaria que ustedes van a ver, está compuesta de 10 videos que arranca desde los orígenes mismos de la universidad, que los podemos encontrar en el Colegio Civil, creado en 1869, hasta el 2012, cuando irrumpe un movimiento juvenil estudiantil, el movimiento Yo Soy 132, que tiene una participación muy importante también en la Universidad de Querétaro. Y en medio, pues una serie de hitos históricos muy importantes, como la fundación de la Universidad de Querétaro, que no fue autónoma hasta 8 años después, en 1958, con la huelga universitaria estudiantil que le dio la autonomía en un giro muy importante de la lucha. Lograron la autonomía en 1958. Posteriormente viene la modernización iniciada por un joven rector, Hugo Gutiérrez Vega, que a pesar de su brevedad de 2 años en la universidad y de enfrentarse directamente con una sociedad conservadora y con una élite también reacia a los cambios culturales, logró sentar las bases de la modernización en Querétaro con sus cursos de actualización sobre el psicoanálisis, sobre el marxismo, sobre la teología de la liberación, etc. Eso fue en 1966. Posteriormente vamos a ver también un video sobre las luchas estudiantiles de los años 70, que tienen como parteaguas ese momento importantísimo de la historia en México, que es el 68. Voces Críticas es esta primera irrupción de un movimiento estudiantil que busca democratizar la universidad, que busca vincularse con la sociedad y romper estructuras muy rígidas al interior de la misma. Vamos a ver también en este recorrido de 10 videos el nacimiento de los sindicatos. La Universidad de Querétaro tiene 2 sindicatos muy importantes, que es el Sindicato de Trabajadores y el Sindicato de Docentes. Fueron también luchas muy importantes que se dieron en estos ámbitos sindicales a partir del parteaguas del 68. La Universidad Nacional Autónoma de México había iniciado ya la creación de un sindicato, estaba como rector Pablo González Casanova, y eso repercutió en todas las universidades. Esto pasó en 1974 aproximadamente, y seguimos narrando esta historia con un movimiento estudiantil de los 80 muy importante, que se inició en la Normal del Estado por mejorar la educación, por tener mejores maestros, mejores instalaciones, y que fueron duramente reprimidos por el gobernador Rafael Camacho Guzmán en 1981. De ahí vamos a saltar a otro momento importante de la historia política y social de la Universidad Autónoma de Querétaro, que es la irrupción del neoliberalismo. El conflicto con el entonces gobernador Ignacio Loyola Vera, en donde sus simpatías y su fe en la educación no estaba precisamente en la educación pública, sino en la educación privada. Y entra en un conflicto muy fuerte con esta Universidad Autónoma de Querétaro, que obliga a la entonces rectora Dolores Cabrera a salir a las calles en una manifestación en defensa de la educación superior pública. Eso en 2002. Y vamos a concluir con el movimiento 132, pero antes con el zapatismo en Querétaro, principalmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, que es los universitarios fueron y han sido hasta la fecha el soporte de este movimiento, que de alguna manera abrió muchas causas y muchos cauces democráticos en la lucha por la justicia, la reivindicación de los pueblos indígenas y de plantear que otro mundo es posible. Eso también tuvo sede en esta universidad. Entonces, a lo largo de esta serie de 10 videos, vamos a poder constatar esta crónica
de las luchas que le han dado identidad y rumbo a la Universidad Autónoma de Querétaro, la otra memoria universitaria. Las opiniones expresadas en este video son responsabilidad exclusiva de quien las emite y no representan el punto de vista institucional de la Universidad Autónoma de Querétaro. El 24 de febrero de 1951 se fundó la Universidad de Querétaro, en una época en que la industrialización aún era incipiente y la sociedad queretana vivía, de acuerdo con Hugo Gutiérrez Vega, con una moral decimonónica. Para comprender mejor el surgimiento de nuestra máxima casa de estudios, es conveniente dar un vistazo al contexto histórico de la década de los 50 en Querétaro. La tardía industrialización, una sociedad pobre con una alta emigración, deficientes servicios de agua y de electricidad, así como un gran rezago educativo, marcaban a Querétaro como un estado atrasado en medio del auge económico del llamado milagro económico mexicano, que se vivía en otros estados del país. El 24 de febrero de 1951, el gobierno de Octavio S. Mondragón creó la Universidad de Querétaro, cuyo antecedente fue el Colegio Civil, de tradición positivista pero con un increíble retorno a la escolástica durante la dirección del maestro Antonio Pérez Alcocer. Meses después, inició el rectorado de Fernando Díaz Ramírez, personaje controvertido, apodado cariñosamente como el Chayote, por su corte de pelo tipo militar. Me siguió mucha la trayectoria del Colegio Civil porque el licenciado Fernando Díaz Ramírez había sido profesor desde que se reabrió el colegio. Entonces, pues, aunque parece que él hizo su carrera en México, su tradición y su espíritu, sería ofensivo decir pueblerino, pero yo creo que no, porque éramos más pueblo que ciudad. A principios de los 50, el presidente Miguel Alemán inauguró la Ciudad Universitaria, sede de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta magna obra se convirtió de inmediato en símbolo de modernidad y progreso. En su arquitectura se sintetizó el funcionalismo que dominaba a nivel internacional y el nacionalismo que auspiciaba el régimen. Este hecho marcó todas las políticas públicas del país. Y fue en este marco en el que se dio la voluntad política para fundar la Universidad de Querétaro, la cual no nació autónoma, sino que tendría que conquistar su autonomía 7 años después. En un primer momento nosotros seguíamos el plan de estudios de la UNAM, en prepa. No estábamos incorporados, pero sí se copiaron los planes de estudios de la UNAM. En el año 52, la UNAM dirigió hacia Querétaro la sede de un Congreso Internacional de Física. Era tan importante, bueno, digo mi impresión personal, pero la compartía yo con mis compañeros. Veíamos a los sabios físicos nucleares rusos, franceses, de la posguerra, ¿no? Ingleses, norteamericanos y un mexicano
de fama mundial, don Manuel Sandoval Vallarta? Pues era una sociedad todavía cerrada, con una división de clases muy marcada. Los comercios se centraban ahora sí que en el centro histórico, el mismo mercado estaba en el centro histórico, las principales tiendas de ropa, el billar, la principal cantina de aquí, los bancos estaban también situados en el centro histórico. Las clases eran en la mañana de 7 a 10 y en las tardes eran de 4 a 7. Esto se debía principalmente a que nuestros maestros eran funcionarios o empleados del sistema federal, del estatal o del municipal, y los que no eran burócratas o empleados de categoría del Estado que he mencionado, pues entonces ellos tenían sus despachos. Nos reuníamos nosotros en el jardín principal, jardín que en un principio fue de los escombros por el bombardeo de la toma de Querétaro, cuando el sitio de Maximiliano es la Plaza Constitución. Ahí nos juntábamos en las tardes, porque las clases eran en la mañana de 7 a 10 y en las tardes eran de 4 a 7. De tal manera que nosotros saliendo de clases nos íbamos al jardín a platicar un rato y después a nuestras casas. Y en la tarde hacíamos lo mismo. Salíamos a las 6 o más tardar a las 7, estábamos un rato en el jardín y como se decía en aquel entonces, a las 8:30 o a las 9 soltaban el león, porque ya no había ningún comercio ni gente en el centro histórico. Se quedaba vacío, únicamente los automóviles que estaban dando servicio al público, que se llamaban sitios. Querétaro en esa época debe haber tenido unos 40 o 50 mil gentes, cuando mucho. El Estado no creo que haya rebasado ni el medio millón de gentes en todo el Estado. Todavía no empezaba el desarrollo manifiesto en el aspecto de la industrialización. Ya estaban por ahí algunas empresas, textiles fundamentalmente, pero el boom empresarial, el despegue de Querétaro como un centro importante de producción industrial, pues viene ya con el gobierno del ingeniero Manuel González de Cosío, de 1961 a 1967. De ahí en adelante viene ya la transformación completa de Querétaro. Nuestros maestros eran todos, como te decía, burócratas. Dominaban su materia porque era sobre la que trabajaban. Un maestro que nos daba el derecho penal, procesal penal, introducción a las doctrinas penales, todo lo relacionado, era el juez. El que nos enseñaba civil, mercantil y todos los derechos del área privada, de la personal, era un juez civil, y si no, eran magistrados que dominaban la materia porque esa era su área de trabajo. Pero si hacemos un estudio de lo que se refiere al área principal de un maestro, que es la pedagogía para fundamentar y apuntalar su actividad de la exposición de conocimientos, estaban en cero, no tenían pedagogía. A los profesores todavía, hasta que se fundó el sindicato propiamente y los profesores de tiempo completo, pues la recompensa económica era casi simbólica.
Las carreras, como te decía, inicialmente pues fue nomás la preparatoria y Derecho, posteriormente surge Química, surge Ingeniería, después Contabilidad, después Administración, y de ahí se viene ya la creación de nuevas escuelas por la presencia, como comentábamos, del desarrollo industrial de Querétaro. Otros maestros como Dionisio Maciel, que fundó después el primer director de Química, el doctor Esteban Paulín, que también daba clases en enfermería, el grande, Esteban Paulín González. Otra persona, el ingeniero José Antonio Legarreta Jimeno, fue el fundador de la Escuela de Ingeniería, pero 2 años o 3 años después de la fundación. Maciel fue el fundador de Química, 2 años después de la fundación de la universidad. Otros profesores, pues el teacher Herrera, que él era profesor del Colegio Civil de muchos años atrás. A mí me dio inglés. Nuevo, dando la materia de inglés y francés, un médico, Pablo Silva Machorro. Pues personajes muy distinguidos también que continuaron su trabajo similar como en tiempos del Colegio Civil, fueron los prefectos. Tú has estado en el edificio central de la universidad. Allí hay unos salones que no concuerdan nada con el estilo colonial y hermoso barroco que tiene este edificio. Bueno, pues es que ya no cabíamos y allí se hizo para la preparatoria. Bueno, Bellas Artes sí se había abierto en ese tiempo. Participaron Agustín Rivera y don Germán Patiño, el profesor Salvador Galván. Había muy buenos escultores, como por ejemplo don Chucho Rodríguez. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 51, 50, sí. Es también de las escuelas fundadoras de la universidad. Sí. También enfermería. Pero esa enfermería eran enfermeras técnicas. A mí me tocó como secretario del sindicato elevarlas a nivel de licenciatura y que dejaran de manejar a los médicos porque las oprimían mucho, como alumnas y después como enfermeras porque las consideraban inferiores. Surge el campo, atrás la huerta que llamábamos, era de 90 metros por 80 de ancho. Entonces allí nosotros le dijimos a nuestro, aquí vamos a construir una cancha de fútbol. Y efectivamente se construyó la cancha de fútbol. Nos dijo, nomás que yo no tengo dinero. Entonces nos movimos y no sé si te comenté ya que se estaba modernizando la Cuesta China y traían maquinaria. Entonces nos informamos quién era el director de esa obra y nos dijo, sí, cómo no, yo les mando la maquinaria, nomás díganme cuándo. El lunes, ahí está. Y llegó la maquinaria pesada, tuvieron que abrir la calle, la barda que daba acá a la calle de Altamirano. Y después así se consiguió el pasto, con participación del gobierno y algunas secretarías federales. Conseguimos también que se hicieran las gradas y ahí se inician los torneos interuniversitarios de fútbol. Pues me tocó no solamente ser elemento pasivo. En ese tiempo pues era un simple estudiante, pero por ejemplo el licenciado Díaz, a quienes obteníamos buenas calificaciones en las materias clave, como matemáticas, como física, como química, nos ponía a repetir o suplir al maestro cuando empezó a crecer la universidad. Ahí me tocó, por ejemplo, dar trigonometría a los de cuarto cuando yo estaba en quinto.
y me dieron también la oportunidad de estudiar complementos de álgebra con los de primero de ingeniería. Era una convivencia muy agradable, había mucho espíritu de competencia en esa época. Todavía no se establecía el sistema de aprobado o no aprobado, sino que se peleaba el 10. El licenciado Fernando Díaz era un tipo muy aceptable, tanto por los alumnos como por las alumnas, por algunos maestros y la misma sociedad. Entonces, era el carisma, era el bonachón, era el que se entregaba. Llegaba a las 7:30, 8 de la mañana, salía a comer y se regresaba y salía a las 8, 8:30 de la noche. Es decir, era un rector de tiempo completo. Y de todo eso, pues nos dábamos cuenta nosotros. Y iba por la nómina y se la llevaba en la bolsa de aquí de Madero a la universidad. Y decía, ¿a qué traigo a la universidad? Fernando Díaz Ramírez. Por un lado, fue paternalista, autoritario e improvisado. Por otro, absolutamente entregado a la universidad y con una actitud poco usual en los rectores que le sucedieron, pues al defender a la universidad no dudó en oponerse al poder del gobernador en turno. Así lo hizo con Juan Sego Ráez, con quien pactó, después de una histórica huelga, la autonomía universitaria, y con Manuel González de Cosío, quien con el apoyo del presidente López Mateos impidió su reelección en 1963. En su discurso de despedida, tras 12 años de rectorado, mostró aspectos de su controvertida gestión. Entre los 1.300 estudiantes universitarios de la época, 300 fueron mujeres, dato notable en aquel Querétaro patriarcal, al tiempo que declaraba: no he permitido propaganda roja de ninguna clase. Esta universidad es blanca y será blanca mientras yo exista en ella. Fernando Díaz Ramírez fue el primer rector de la Universidad de Querétaro. Su periodo duró más de una década, de 1951 a 1963. Entre su labor de pionero destaca el haber logrado la transición del colegio civil a universidad y obtener la autonomía universitaria conjuntamente con los estudiantes en 1958. En su discurso de despedida, expresó su declaración de principios hacia la universidad. Esta universidad fue creada con amor. Nunca entró el dinero, razón por la cual me causa risa cuando nos amenazan con no darnos más dinero. ¿Cuándo nos lo dieron? Quiero que aprendan que no solo en el plano universitario, sino también en toda la vida, el amor lo vencerá todo. El maestro Fernando Díaz Ramírez, abogado, historiador y filósofo, nació el 8 de mayo de 1904 y murió el 16 de abril de 1981 en la ciudad de Querétaro.